El maestro dijo a Nicodemo: tienes que nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere, escuchas el ruido, pero no sabes dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que ha nacido del Espíritu. Nicodemo le preguntó: ¿cómo puede suceder eso? Le contestó el maestro. ¿Y tú, el maestro de Israel, no lo entiendes? Te lo aseguro, de lo que sabemos hablamos, de lo que hemos visto damos testimonio, y no aceptan nuestro testimonio. Evangelio según San Juan, capítulo 3, versos 5a, versos 7b al 15. Notas amables a la palabra de Dios, martes 21 de abril, año 2020. Sentarme en tu coche, volar por la noche, la felicidad, felicidad. Esta es nuestra canción que lleva en el aire un mensaje de amor. El testimonio define la vida de la fe de una persona. ¿Cómo es de importante el testimonio de una persona, de Jesús de Nazaret, de la iglesia, de una doctrina? Tiene que haber obligatoriamente un testimonio. Es algo parecido así como cuando la persona demuestra lo que quiere que la sociedad le crea, pero lo demuestra con su testimonio. Así funcionan las cosas en la manera de pensar de Jesús de Nazaret. Dialoga con uno de los grandes maestros de Israel que se llama Nicodemo, un hombre muy inteligente, una persona que pertenece al grupo de los fariseos, que le gusta pensar los asuntos, le gusta cuestionar, preguntar, y al maestro lo interroga y él le contesta: de lo que sabemos hablamos, de lo que vemos damos testimonio. El problema es que no aceptan el testimonio. Perfecta es así la fe de un ser humano que cree por el testimonio y da testimonio de lo que ha visto y ha oído. Y creo yo que se trata de dar testimonio. A veces le sentamos más la mano a la parte filosófica, teorética, y tratar de hablar grandes cosas. Eso es bueno y es interesante. Pero el testimonio dice y decide toda la situación de una persona. Es cuando la persona deja de lado sus argumentos y se entrega porque cree en aquel que dio testimonio. ¿Y quién es aquel? Aquel se llama Jesús de Nazaret. ¿Cuál es su testimonio? Pasión, muerte, resurrección, vida, Espíritu Santo, presencia, iglesia, sacramentos. Ese es su testimonio. Entonces es bien interesante la propuesta que le hace Jesús de Nazaret a Nicodemo y lo pone a pensar en la parte del testimonio. El Papa Francisco, en el año 2014, un 8 de abril, explicaba muy bien esta parte del encuentro de Jesús de Nazaret con este hombre llamado Nicodemo. Y decía el Papa en aquella ocasión: el cristianismo, la fe católica cristiana, no es un programa de vida para sobrevivir, para ser educado, para ser culto, para saber mucho, para hacer las paces con los demás. El Papa tenía toda la razón en esa oportunidad, porque todo lo que uno pueda leer en materia de la Sagrada Escritura, de la palabra de Dios, todo lo que a uno le puedan enseñar y explicar, necesariamente va a servir para una vida muy buena en la sociedad. Decía el Papa: estas son las consecuencias de un programa de vida que se llama cristianismo, pero esas son las consecuencias. Pero lo que está hablando el Evangelio según San Juan en ese capítulo 3 a partir del verso 5a es el propósito mismo que está centrado en el testimonio. El cristianismo es una persona. Si uno quisiera hablar muy chiquitico del cristianismo y poder definirlo de una manera bien rápida, ¿qué es el cristianismo?
¿Qué es la fe católica cristiana? ¿Usted por qué es católico? Entonces yo le podría contestar, es que el cristianismo es una persona. ¿Cómo así que una persona? Es una persona que se llama Jesús de Nazaret y una persona que fue elevada en la cruz, una persona que murió, se levantó del lugar de los muertos, superó el pecado, la tentación y se ha hecho el Salvador del mundo. Se ha convertido en esa realidad, es la vida de una persona. El cristianismo es una persona y cuando se trata de una persona, entonces se trata de testimonio. ¿Qué testimonio dejó esa persona que se llama Jesús de Nazaret? Corrió todo su ministerio a lo largo de la palabra siervo. Y siervo en la Santa Biblia significa la persona sencilla, la persona humilde, la persona que se sacrifica, la persona educada, la persona prudente, la persona que mide la lengua, la persona que se mueve fácilmente en una sociedad, le sirve a los demás. Y eso hizo el maestro, es el siervo de Yahvé. Y lo hizo hasta la muerte y una muerte de cruz para poder servirle a las demás personas. Eso se llama testimonio. La capacidad de entregar algo que yo tengo. Es muy fácil hablar. La boca puede con todos los argumentos filosóficos, teológicos, hermenéuticos, escriturísticos. Pueden haber cantidad de personas muy elevadas, muy buenas. Bendito sea mi Dios, que haya gente muy buena que pueda educar a otro. Pero el testimonio no puede quedar por fuera, según el Evangelio según San Juan. El testimonio define más de una cosa. Y a Jesús de Nazaret lo siguieron por su testimonio. Es un hombre diferente a las demás personas, su manera de ser, de actuar, de pensar, de hablar, es tan diferente, no es igual a los demás. Y no ser igual a los demás en la Santa Biblia no es estar por encima de los demás, como estamos tan equivocados a ratos. Creer que yo no soy igual a los demás, entonces me ubico por encima. Jesucristo se ubicó como el siervo, como el servidor. Llamó a unos apóstoles campesinos, unas personas que eran pescadores, poco cultos e ilustrados, y armó una iglesia de una persona que se llama Jesús de Nazaret. Hay que preocuparse mucho por el testimonio y hay que trabajarle, porque el testimonio define la fe de la vida de un ser humano.